contarles entonces que, como aparecía en esta invitación, este taller está enfocado al uso, ¿cierto?, apropiado de las tecnologías, a un poco la regulación, ¿cierto?, de estas, y a también cómo enfrentar de repente algunas situaciones que se generan por las tecnologías de repente en casa, algunos conflictos, algunos desbordes, algunas cositas por ahí. Avancemos, Jorge. Ya, como temario general para que sepamos más o menos cuál va a ser el orden de hoy día, primero vamos a hablar como de una contextualización general, ya en torno a cómo es el uso de la tecnología hoy en día en los niños y en los adolescentes, el uso, ¿cierto?, que debiesen tener, cuáles son las restricciones, cuáles debiesen ser como los límites que deberíamos establecer. Vamos a ver un ejemplo y un video práctico donde vamos a poder tener, ¿cierto?, algunas luces de cómo se comportan los niños con este tipo de medios. Y vamos a terminar con, yo creo que lo que les interesa a todas y a todos, que son las estrategias en realidad de cómo poder abordar a los chiquillos en esta etapa de cuarto a sexto básico con este tema de la tecnología. Primero contarles algunos datos que yo creo que es importante para poder situarnos un poco dónde estamos. En primer lugar, ya tenemos que un estudio desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, por la Subtel y por BTR, que tiene que ver, ¿cierto?, con estas telecomunicaciones, dice que el 86% de los niños entre los 10 y los 13 años tiene un celular propio. Y su principal actividad en este dispositivo, ¿cierto?, en el celular, es jugar. ¿Qué videojuegos? Tenemos el Free Fire, tenemos, ¿cierto?, el Fortnite, tenemos ahora los nuevos que es el Fall Guys, tenemos también uno que salió hace poco, el Among Us, hay varios ahí dando vueltas. El segundo dato importante es que a la vez encontramos cifras que también son súper preocupantes. ¿Por qué? Porque un 28% de los niños reconoce haber sufrido bullying por redes sociales, por este tema de los juegos, ¿cierto? Y un 54% declara haber jugado con un desconocido. Ahí hay que poner mucho ojo también y lo vamos a ir hablando un poquito más adelante de cómo regular ese tipo de cosas. Y el último dato, que no por eso es menos importante, que los resultados de los estudios respecto a cómo influyen los videojuegos en nosotros, ¿cierto? Y en los niños, cómo influyen en su cerebro, qué pasa, ¿cierto? Que no solamente cambia el funcionamiento del cerebro, algunas funciones, ¿cierto?, se ven afectadas por pasar mucho tiempo frente a una pantalla, sino que también cambia la estructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque se estimulan ciertas regiones del cerebro más que otras. Y esto genera, obviamente, aspectos tanto positivos como negativos, dependiendo, obviamente, del contenido que el niño también esté expuesto en este tipo de aparatos. Agregar también a lo que decía Camila en la diapositiva anterior, que en aspectos positivos y negativos queremos resaltar de que el juego, específicamente los videojuegos, que es lo que nos vamos a centrar más que nada en esta etapa, los chiquillos todavía no tienen mucho acceso a lo que son las redes sociales aún. Están más centrados en lo que son los videojuegos. Aquí hay que ver de que sí hay videojuegos que van a ayudarlos, por ejemplo, a tener estrategias, mayor planificación, van a ir apuntando a diferentes habilidades que se pueden trabajar a través del juego, pero también vamos a encontrar que otras habilidades las puede debilitar, como puede ser la atención. Cuando estamos focalizados en un aparato tan chiquitito como puede ser un teléfono, nuestra atención está netamente en la pantalla y vamos perdiendo también el contexto que nos rodea, y sobre todo con ellos que son tan chiquititos. Ahora sí, Jorge, avancemos con el uso apropiado. Acá quisimos ser bien breves y bien explícitos en cómo utilizar un tiempo apropiado en realidad con las, ya sea redes sociales, videojuegos, todo lo que contengan estos nuevos medios de comunicación y entretenimiento para ellos. Centrándonos en la edad de los chiquillos, estamos hablando de cuarto a sexto. Vamos a encontrarnos
más o menos con los 8 años en adelante. Es importante aquí que nosotros como adultos podamos entregar una regla y una limitación para este uso. Obviamente, en este momento nos tenemos que centrar en que los chiquillos están aprendiendo a través de una pantalla. Estamos en una modalidad online. A esto nosotros tenemos que sumarle, ojalá, y ahí, como dice ahí, que esto no extienda una hora. Vamos a ir avanzando a medida que los chiquillos también puedan ser capaces de dosificar este tiempo. ¿A qué me refiero yo? Nosotros como adultos, en este mismo momento estamos frente a una pantalla. La idea es que no nos expongamos más de una hora a ella continua. Por eso también las clases de los chiquillos están planificadas de 45 minutos y no más, porque la exposición también genera que ellos vayan perdiendo la atención poco a poco, nos vamos cambiando de foco rápidamente. La atención de ellos, y más adelante lo vamos a ver, la atención ahora es súper breve. Estamos hablando de segundos. La concentración ya es un poco más alta, pero la atención de ellos es netamente de segundos. Entonces, tarea aquí de nosotros proponer tiempos límites. Acá también anotamos que de los 2 a los 5 años es una hora diaria, pero una hora diaria entre toda la exposición que ellos puedan tener. Estamos hablando de pantallas, por ejemplo, como el computador, como la televisión, que ojalá los chiquillos no vean mucha televisión, celulares también, todo tipo de pantallas que ellos puedan estar expuestos. La idea es que no duren más de una hora continua. Ahí lo vamos a ir dosificando y también vamos a ir trabajando a medida de que ellos lo requieran. Como ya les mencionaba, ellos están trabajando en este momento con las tecnologías, pero también cuando les vayamos a dar estos espacios de ocio, que estos pequeños espacios de ocio no superen los 20 minutos seguidos. Y ahí lo vamos parcelando. Si en el día le vamos a dar, ok, vamos a flexibilizar un poquito, le vamos a dar 2 horas, pero que eso también sea parcelado, que tengamos en consideración que en la mañana estuvieron en clase y que en la tarde le podemos quizás dar esos otros 20, 30 minutos. Pero nosotros como adultos tenemos que ir poniendo la regla. ¿Por qué es tan flexible? Porque cada casa es un mundo. Entonces nosotros no nos vamos a arriesgar a decirle, no, es que tienen que estar una sola hora en el día. En este momento es imposible decirle a ustedes que estén una hora los chiquillos en el día en el computador porque están más tiempo. Así que se los dejamos ahí como entre abierto en realidad, pero la idea es que, como les digo, no supere esta hora, seguida, continua. En lo posible que no sea así. Un videojuego, si él quiere jugar una partida, ok, una partida, en los juegos que mencionaba Camila, pero que no superen los 20 minutos. Ya, Jorge. Ya pasando a un ejemplo ya concreto para que podamos ir observando un poco cómo se ve esto, ¿cierto?, en nuestros chiquillos. Les voy a leer el ejemplo para después ahí mi colega lo va a profundizar un poco más. Esteban, de 11 años, es hijo único, vive con ambos padres, quienes se encuentran en modalidad de teletrabajo. En común acuerdo, para el cumpleaños de Esteban, los padres deciden regalarle un PlayStation 4, o quizás el 5 como está de moda ahora, que salió hace poco. Debido a todo el proceso que ha conllevado la pandemia, Esteban ha tenido mucho más tiempo para poder jugar. En ocasiones, los papás se acercan cuando él está jugando y este no permite que ellos vean de qué se tratan sus juegos. Se enoja si le preguntan o no contesta. Desde que comenzó la pandemia, los padres trasladaron su oficina al living de la casa, motivo por el cual el Esteban, ¿cierto?, tuvo que llevar el PlayStation hacia su habitación. Esto no generó alarma en realidad en los papás porque ellos necesitaban un espacio obviamente libre de ruidos para poder teletrabajar. Hace una semana notaron que Esteban no rendía lo suficiente en las clases virtuales, no lograba, ¿cierto?, mantener su atención y bostezaba frecuentemente. Luego de ello, al llegar la noche, fueron a ver si es que Esteban estaba descansando, pero se percataron que se quedaba hasta alrededor de la 1 de la mañana conectado a la consola. Una vez que fue descubierto, los padres, ¿cierto?, procedieron a quitarle la consola y esconderla. Razón por la que Esteban, ¿cierto?, comenzó a golpear la puerta de su pieza, a gritar, a llorar desconsoladamente. La madre, al ver esta situación, lo castiga y lo envía a dormir nuevamente.
En los días siguientes, Esteban ha estado muy irritable, no conversa con los papás y solo les habla para pedirles que le devuelvan el Play. Se encierra en su habitación si la respuesta es negativa. Y se lleva comida para no volver a salir de la habitación. En el fondo, se aisló. Bueno, desde lo que pudimos presenciar en este caso, en este relato de un caso que en realidad suele suceder muchas veces, ¿qué podemos nosotros, desde nuestra experiencia, hacer frente a estas situaciones? Comentar también sus experiencias propias, de los que le ha sucedido en sus casas, con su hijo, quizás no simplemente con un play, o quizás puede ser con la tablet, de algún computador. Ahora que están bastante tiempo en el computador, quizás se pueden distraer con ellos. Así que les doy la palabra para que puedan comentar desde su experiencia y qué podrían haber hecho ustedes en esta situación. ¿Les ha pasado? ¿No es por ahí? Hola, la verdad, mira, gran parte de la historia que relataron me sentí identificada en varias, yo creo. Nosotros igual con mi esposo trabajamos los dos en teletrabajo y al menos la Camila que está en cuartos, en la mañana está en clase y en la tarde hace sus tareas y juega. Y el no control creo que está en la noche, porque me cuesta despertarla y con el teléfono se lo quité y fue la misma situación que relataron. Y la verdad, uno como papá para usa la frase de no calentarnos mucho la cabeza, porque en realidad estamos como todos estresados, entonces la verdad de repente igual uno se siente como atado de manos en cómo reaccionar y a veces cede ante ellos, pues. Así que yo creo que sería súper bueno que nos orientaran un poquito en eso, porque en mi caso yo tengo 3 hijos y créanme que ha sido bien complicada esta etapa. Sí, desde ahí es algo muy común que sucede, sobre todo con lo que se mencionaba en el caso y lo que mencionaba usted, de como demostrar el desagrado cuando les quitan los juegos, cuando les quitan las pantallas. Entonces siempre es importante como retroalimentar o expresar el motivo del por qué se están implementando esas normas dentro de la casa, para que ellos puedan tener una noción y entender eh, el por qué están optando por esa medida. ¿Ya? Obviamente es importante calmar, ponerse en el lugar de ellos y buscar soluciones en conjunto. De esta forma también se pueden generar rutinas, que también puede ser un motivo para poder generar un control en el uso de estos dispositivos electrónicos, cualquiera sea celular, computador, Play, Nintendo, todos los tipos de consola que pueden existir, ¿ya? No sé si hay alguien más que pueda comentar. Bueno, y aparte también comentarles que más adelante también vamos a ir dando algunos tips que les van a ayudar para poder afrontar estas situaciones de mejor forma, ¿ya? Y adelantarnos también a que no sucedan, ¿ya? ¿Alguien más que quiera compartir alguna opinión, algún comentario? ¿Alguien más que se sienta identificado? ¿O qué ha hecho? Si le ha pasado esto, algo similar. Si Camila me podría ayudar porque no los puedo ver a todos acá para saber quién está. Sí, voy a ir dando la palabra en realidad para ser un poquito más directiva. Ahora, también darles la opción a los papás que a lo mejor no pueden hablar, ya que los pueden escribir en el chat quizás, para que también puedan participar a lo mejor si es que no tienen micrófono o algo así.
voy a pedir la experiencia de una mamá de un niño, o de un papá de un niño, porque ya escuchamos la versión femenina de la historia. Veamos cómo les va a los papás. ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? Bueno, quería contar un poco mi experiencia con respecto al tema. Ya resulta que es súper complicado porque ya en la mañana empiezan con el tema de las clases y la tecnología. Entonces, después de eso, después de que están en clases y todo, al ratito después mi hijo prácticamente se levanta con la tecnología, se acuesta con la tecnología. Y la verdad es que cuando empezamos a conversar de que ya es mucho, empiezan como a ponerse irritables. Entonces, desde ese punto de vista, uno no sabe qué hacer porque no, a lo mejor no encuentro la forma para negociar el tema. Si así de difícil es. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran cómo manejo si prácticamente ellos se levantan conectados al computador. Ahora que están encerrados, ellos no pueden salir a jugar. Mi hijo jugaba antes a la pelota, en el colegio, en la casa, salía a andar en bicicleta y ahora su única entretención prácticamente es el celular. Entonces, de verdad que llega a ser extremo, porque los horarios se extienden un poco más, donde no tienen actividad física, los niños están prácticamente, su única entretención, insisto, es la tecnología. Los juegos con los compañeros o los juegos con amigos desde aquí del condominio. Entonces, prácticamente ya uno ya no sabe qué hacer. Y si no es el WhatsApp del grupo del colegio, entonces, ya que tengan celular es complicado. Desde mi punto de vista, los niños no deberían tener celular a tan temprana edad. Eso por mi parte. Sí, totalmente. De hecho, ahora es mucho más complicado poder regular esta tecnología, aparte de que estamos en una cultura en donde la tecnología nos ha bombardeado por todos lados. Entonces, tenemos computadores, tenemos televisores, tenemos tablets, tenemos celulares, y en muy pocas casas ya existe no tener un computador o no tener una televisión, porque se ha vuelto o nos han impartido que tener un televisor o un computador o un celular es una necesidad. Entonces, de esta forma es complicado poder regular, y desde ahí también se entiende que en realidad para todos es complejo, ¿ya? Tanto para nosotros que quizás somos un poquito más grandes, igual es difícil regular la cantidad de horas que nosotros pasamos por el computador o por la televisión. Y ahí es importante, como mencioné anteriormente, igual adelantarnos a estas situaciones. Desde el momento en que nosotros adquirimos un celular o entregamos un celular a nuestros hijos, desde ahí empezar a psicoeducar o regular el uso del celular. Siempre generar rutinas que puedan ayudar a contener en cierta forma el tiempo que pasan dentro de estas pantallas. Además de generar actividades. Ahora en estos tiempos es muy complicado porque no tienen muchas actividades de ocio, de entretención. No pueden divertirse de otra forma. Y en sí, en esta edad, se da mucho que ellos se aburren por todo. Entonces, es complicado y es complejo para ellos buscar alguna actividad de entretención. Y es por eso que quizás el trabajo que se debe realizar es intentar generar actividades en familia, de dispersión, de entretención, que saquen de esta pantalla a nuestro hijo. Alguien creo que escribió. Sí, yo te lo leo y ahí vamos dando la respuesta. Escribió la señora Elizabeth, que es la mamá de Juan Pablo Selman, del sexto B, y dice que en su caso le cuesta mucho poner límites porque tiene dos pequeños, ya el Juan Pablo que es un poco más grande y el otro chiquitito, que en su caso se levantan y se acuestan con el teléfono. Si tienen un ratito entre clase y clase, aprovechan de jugar, no quieren hacer tareas
Y ella ha tratado de regularlo, pero no le resulta. Siempre se iba como al choque con ellos cada vez que pasaban este tipo de situaciones, pero ahora para evitar el conflicto ya no intenta en el fondo irse al choque con ellos. Ya, sí, de hecho, dentro del caso también se ve bastante. De hecho, esta reacción un poco exagerada de nuestro hijo, al momento que se les quitan estos aparatos porque pasan demasiado tiempo conectados a ellos, es muy complejo que ellos no se frustren, ¿ya? Porque están tan acostumbrados, están tan inmersos en esta tecnología que es algo propio de ellos o parte de ellos, por así decirlo. Entonces, desde ahí, empezar a graduar de manera no brusca, sino que de manera paulatina, para que ellos puedan ir acostumbrándose y no sea un cambio tan abrupto el remover el celular o remover el computador de su día a día o de su rutina, porque eso les va a generar un ambiente que va a cambiar totalmente. Ellos no van a saber qué es lo que van a hacer, cómo van a conciliar el sueño, porque en sí están acostumbrados a llevar esta rutina de irse a acostar, dormir, estar con el celular, y cuando les da sueño, se duermen. Entonces, ir cambiando de manera paulatina estas costumbres que están instauradas en nuestros hijos, en nuestros niños en este caso. Y de esta forma vamos a poder quizás llegar a un límite aceptable y se va a poder llegar a un acuerdo con ellos mismos. Eso. No sé si alguien más quiera comentar alguna situación. Mira, yo encuentro que en este momento de pandemia que estamos pasando, y como decía la mamá, tenemos que estar los niños tenerlos encerrados. Nosotros tenemos 3 casos acá que son diferentes. Tengo 2 niñas universitarias que están estudiando todo el día, salen 20 para a las 7 de la tarde, y tengo una hija que entró recién a la universidad, y tengo otra que está en cuarto de terapia ocupacional. Entonces ellos, cuando no les queda claro las clases, ellas están hasta las 2, 3 de la mañana, insertan el computador, pero es por algo de estudio. Tengo mi otro hijo que está en la básica, que es alumno de la tía Camila. Él lo podemos trabajar en la forma que la mamá le tiene su teléfono con clave, que se le programa, y a las 10 de la noche el hijo ya está durmiendo, a las 9, pero en el día tiene clase y hace sus tareas y va jugando, y la tía le enseñó algunos juegos como jugar al puntito, al stop, y los vamos sacando. Pero es difícil decir no, porque si los niños estuvieran normal las clases, estuvieran insertos en el computador full, yo me entraría a preocupar, pero ahora sí con las niñas, uno se levanta a 2, 3 de la mañana y están estudiando, uno va, sí que a veces después de que estudian se quedan conversando con las niñas, porque nos levantamos en la noche a ver qué están haciendo y están realmente estudiando. Porque mi hija que entró el primer año a odontología es complicado y tiene que estudiar de esa forma. Graba las clases y en la noche lo que no pudo captar en el día, lo capta en la noche. Eso sería mi forma de ver lo que es la tecnología en estos momentos. Sí, de hecho, por ejemplo, personas que, por ejemplo, como nosotros también, o como usted, o como gran parte de ustedes que están en modo teletrabajo, pasan muchas horas en el computador. Pero ahí está quizás el pero, por así decirlo, en donde nosotros tenemos mayor capacidad de autorregulación. No estamos enfocados al 100% en quizás en jugar, en mantener nuestra concentración o nuestro foco al 100% en la actividad, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Quizás con su hijo menor que está en básica, él destina tiempo tanto para las clases como para los juegos. Y los juegos tienen como esta característica propia
de que tenemos que estar con nuestros 5 sentidos en ellos. Y es por eso que de repente estamos 1 hora, 2 horas, o vemos de repente a nuestros hijos 3, 4 horas jugando. Y ahí es donde nosotros tenemos que regularnos como papás, ¿ya? En cambio, por ejemplo, cuando somos personas que tienen una mayor capacidad de autorregulación o que están en proceso, por ejemplo, de aprendizaje, obviamente no van a estar al 100% porque nuestra capacidad de concentración no dura mucho tiempo, ¿ya? Entonces vamos a estar periodos, por ejemplo, de 15, 30 minutos con nuestra vista en la pantalla, pero vamos a estar 10 minutos, 15 minutos fuera de ella. La importancia es que no esté mucho tiempo nuestra atención enfocada de manera continua. Como se mencionaba anteriormente, mi compañera Estefanía, eso es lo importante, no mantener de manera continua nuestro foco de atención. ¿Ya? Eso. ¿Pasamos al siguiente o hay alguien más que quiera comentar alguna situación o experiencia que podrían haber hecho frente a estas situaciones o qué consejos nos podrían brindar que les han ayudado? Dame un segundo, Jorge, porque vas a pasar a la diapositiva y se va a reproducir el video. Bueno, antes que darle paso al video, el video trata de una situación. En realidad ahí se mezcla un poquito un tips que les queremos entregar para que lo podamos analizar después de ver el video y también algunos datos, como ya mencionó Camila, datos duros en realidad, que a veces nos sorprenden y nos damos cuenta que no tan solo a los chicos por ser pequeños les afecta este tema de la tecnología, sino también a nosotros que ya adoptamos esta modalidad como de teletrabajo y que nos están afectando y a veces no nos damos cuenta. Entonces tenemos que tratar de traspasar, no quizás la preocupación, pero sí el cuidado a nuestros hijos. Ahora sí, Jorge. Los veo muy emocionados. Van a poder hacer muchas cosas divertidas. Y cosas importantes también. Pero antes de que empiecen a usarla, tenemos que poner algunas reglas. ¿Reglas? Sí, porque demasiada diversión se puede convertir en algo malo. ¿Cómo? Un hombre sabio dijo que para todo hay un tiempo. Pero si siempre están mirando la pantalla, quizás no se den cuenta de que el tiempo vuela. O se pierdan cosas bonitas que pasen a su alrededor. Mamá y yo les pondremos un tiempo límite y siempre estaremos con ustedes. 5 minutos, Caleb. Sí, mamá. Sonrían.
Bueno, como ya les adelantaba, el video trata de una situación que yo creo que a veces no nos anticipamos mucho en realidad, creemos que, claro, estamos regaloneando quizás a los chiquillos, dándole un teléfono, una tablet, un computador, le estamos facilitando un poquito el acceso a la información, pero detrás de la tecnología hay un mundo. Ahora me gustaría saber qué les pareció el video y qué aprendizaje también pueden tomar desde el video. Tenemos datos también los cuales ya habíamos mencionado, pero me gustaría escucharlo a ustedes, con qué se quedan y qué les parece. Hola, se lo dejo yo. Díganos. Yo me quedo con que el niñito dijo sí, mamá, que fue tan amable al decirle a la mamá que él iba a dejar sus cosas así tan, como que no es lo que sucede en la realidad, lo que nos pasa a nosotros habitualmente, de que los niños suelten el teléfono tan rápidamente. Nosotros tenemos otra dificultad, nosotros trabajamos desde la casa siempre hemos trabajado desde la casa. Y ahora analizando todo esto me doy cuenta de que lamentablemente nosotros hemos delegado, ya sea al colegio, ya sea a un grupo de alguna actividad recreativa, las actividades de mi hijo, porque ahora que no puede hacer eso, que tiene solamente 1 o 2 horas de clase en la mañana, él está todo el día en el teléfono, todo el día en el teléfono, y yo dejo que esté todo el día en el teléfono, sé que está mal y de verdad que como que pienso y digo que estoy destrozando la mente de mi hijo, pero él no tiene otra actividad ahora, ya no, por ejemplo, él practicaba karate, él ya no hace ese tipo de actividades, solamente se dedica a estudiar en la mañana y a ocupar el teléfono, y cuando yo logro hacer alguna actividad con él presta atención, él está conmigo, participa de la actividad, todo, pero no puedo hacerlo todo el día y el resto del día no lo puedo supervisar tanto como yo quisiera, como nosotros quisiéramos en realidad, porque es algo en conjunto con el papá. Pero esto son los tiempos, el tiempo que estamos viviendo yo creo que nos tiene como desesperados a todos, sin saber qué hacer, cómo hacer las cosas. A veces decimos ya, ocupa el teléfono así como para que se calme, como para que esté en algún momento alguna actividad y no esté saltando por encima de los muebles, aunque a veces igual lo dejo, pero ya haga algo distinto. Eso. Agradecer sus palabras primero y claramente. La imagen ahí como que no se logra apreciar muy bien, pero como que el niño primero la mira, así como, ya sí, mamá. Primero pasa por un proceso de que nosotros, bueno, en el video lo muestra claramente, le presentan cómo va a ser la regla o el uso del aparato. Y se va también consensuando con los chiquillos. Eso es lo importante y lo central de trabajar en esta etapa. Ellos ya están empezando en un proceso de autorregulación. Ellos se parten obviamente de un proceso donde nosotros los vamos regulando y les vamos recordando siempre las cosas que tienen que hacer, cuáles son sus responsabilidades. Después pasan a un proceso de corregulación donde yo tengo quizás un par y yo lo voy observando y sé más o menos qué es lo que tengo que hacer, pero ya estamos avanzando en una etapa donde ellos también tienen que irse autorregulando. Y que la idea no es que ustedes como adultos estén siempre y tajantemente tienes que hacer esto, esta es tu responsabilidad. Desde ahí, y me tomo también de lo que decía Jorge, es tan importante trabajar las rutinas en un principio. Ahora estamos pasando por un proceso donde nos desestructuramos todos. Todos estamos completamente viviendo una estructura, una rutina nueva. Y claramente no podemos destinarle, como usted dice, el 100% de la atención a los chiquillos. Por eso les recalco, es muy importante a ellos siempre estarles diciendo,
tú igual eres responsable de los actos, tú igual conoces las consecuencias, nosotros esto ya lo conversamos, para que ellos tampoco se extrañen en el momento en que uno les diga, ya acabó el tiempo de uso, porque ellos saben, entonces es cosa de también irles recordando, pero el acuerdo fue este. Si tú tampoco cumples el acuerdo, como yo, también como padre, voy a también más adelante cumplir con los acuerdos en los cuales vamos estableciendo. De esa es la idea también de irlo incluyendo y consensuando estas normas en la casa, o si no, no los tomaríamos en cuenta. ¿Alguien más que nos quiera aportar quizás con...? Creo que en el chat había algo, sí. Sí, La una mamita de mamá, Pablo. sí, la mamá de Juan Pablo. Claro, Dice que en el realidad a ella no le pasa eso, le pasa todo lo contrario, no le hacen caso a los chiquillos. Y antes de como abordar un poquito eso, contarles también a los papás que este tipo de videojuegos o de cosas que los chiquillos ven trabajan a nivel cerebral con el área de satisfacción, ¿ya? Entonces tenemos que también ir tratando de ver otras actividades que también activen esas áreas del cerebro. El deporte, ¿cierto? Que yo sé que entre cuatro paredes es mucho más difícil, ¿ya? Porque obviamente los chiquillos quieren correr, quieren saltar, y es un poco más complicado, sobre todo para aquellos que viven en departamento. Pero se puede, ¿ya? Siempre hay una opción. Lo digo desde la experiencia personal también, ¿ya? Quizás no tengo hijos, pero tengo sobrinos que en realidad sí pasaron por la misma situación y hay que estar tratando de fomentar otras áreas, como decía el papá del Ramiro, de repente darse el tiempo y jugar con ellos, estos juegos que de repente uno jugaba cuando uno era chico y que para lo mejor los niños nosotros pensamos y dicen, no, que fome. Y créanme que no, que va en cómo nosotros les presentemos este tipo de juegos para que ellos capten esta atención. Escucho ahí, no. Pensé que quería darle alguna opinión. Bueno, al respecto con lo que decía Camila y también lo que nos presentaba la mamita, el tema de las actividades ahora al aire libre ya están out. No podemos hacer mucho uso de eso, pero también podemos ir creando cosas en la web, así como ellos juegan, digámosle, pero ¿por qué no buscamos un juego que podamos desarrollar en familia que quizás lo podamos crear nosotros también? Eso igual les va a quitar un montón de tiempo y también los va a alejar de este sistema o de los videojuegos netamente. Tenemos que invitarlos a que ellos creen cosas que le tomen valor también, a que no es simplemente lo inmediato, porque también el videojuego trabaja desde ahí, o sea, la recompensa es inmediata, o yo voy a ganar o voy a perder. Entonces voy a saber de inmediato qué es lo que pasó. Muy desde ahí, pero también tenemos que enseñarles que no, que también hay una diferenciación en los procesos, que no todo es tan rápido como ellos ven en la pantalla, que todo también amerita ciertos tiempos y que es muy prudente que ellos se los den en la casa. Hay a veces juegos, yo trabajo con los más chiquititos, entonces hay juegos que yo se los traspaso de la pantalla a lo que es lo físico. Si, por ejemplo, hay algunos que están pegados con un juego que se llama Roblox, yo les digo, pero vayamos creando los personajes, creemos la historia de estos personajes. Hay otros que les gusta el Minecraft, entonces los trabajamos de otra forma, les vamos dando quizás un poco más de vida y otro contexto, pero fuera de la pantalla, que igual es interesante y a veces uno no se lo propone porque dice, ay, a lo mejor va a ser fome para ellos, no les va a interesar, pero tenemos que también tratar de insertarnos en el mundo de los chiquillos, ir tapando quizás esos pequeños detalles que nosotros decimos, no, netamente se van a tapar con un videojuego, y ya cuando estamos más o menos hasta acá, nosotros también, ya que juegue con el teléfono. Pero también va a ser un rato de ocio para nosotros poder conectarnos en un juego en familia. Sobre todo cuando hay hartos en la casa, los juegos son mucho más entretenidos cuando son más. Así que invitarlos también a eso, quizás a las lecturas, que no necesitamos un gran espacio para poder leer un buen libro. ¿Alguien más que nos quiera decir Sí, algo? mire, yo pienso que eso que los papás no somos capaces de dominar los hijos hasta cierto punto, porque darle misiones, responsabilidades a los chicos y tienen que cumplirlas. Yo tengo mi hijo pretautista, no tengo miedo, y la mamá le da las misiones y tiene que cumplirlas, le dice ya después vas a jugar
vaya a botear con la pelota de básquetbol, vas a colocar la mesa a las 11, y son misiones que tienen todo el día. Entonces yo no sé hasta qué punto los hijos pueden dominar a los padres y que no hagan caso, porque yo, como le digo, mi hijo que es petrolista, sobre todo lo que dice la psicóloga es algo como una ley que tiene que cumplirlo al pie de la letra. Y como le digo, lo que dice la psicóloga, que, un ejemplo, mis hijas los fines de semana bailan con él estos juegos que tienen y van ganando puntos y terminan bien sudado el hijo. Entonces, no sé qué punto, porque la mamá a las 9 de la noche, Ramiro, lavarse los dientes y acostarse, y tiene que hacerlo. Y no computador, no celular, nada, y a las 10:30 ya Ramiro está lona. Yo quería aportar otra cosa. ¿Sí? Adelante. Yo pienso que las realidades son todas distintas. Pues entonces, por ejemplo, yo tengo dos realidades totalmente distintas. Yo tengo un hijo de 22 años y Renato cumple la otra semana 11. Entonces, cuando Sebastián, que es el mayor, era pequeño, yo era otro tipo de cosas. Ahora los niños como que hicieron su vida tener el celular, hasta uno mismo, porque uno ya se acostumbró a tener el celular para arriba. O sea, uno no sale de la casa sin el celular, y imagino que los niños están como que eso es parte de ellos, a pesar de que uno le ponga reglas y todo. Por ejemplo, me ha costado más ahora, como yo contaba, pero cuando Renato estaba en el colegio había otro tipo de rutina. El teléfono lo ocupaba súper poco, porque el Renato a las 9 ya estaba, pero ya acostado, durmiendo. Y cosas que ahora ya cuesta más, porque ahora a las 9 yo estoy recién cerrando mi local a las 9, entonces todo cambió. Y ya, por ejemplo, ya hagamos alguna actividad para jugar. Para nosotros la actividad para jugar digo, tendría que ser como en la noche. Entonces es difícil, porque es cambiarle la rutina completamente. A nosotros nos ha costado un montón, así que yo estoy abierta a recibir todas las recomendaciones y todas las sugerencias que me puedan entregar. Sí. Bueno, agradecerles a ambos por los comentarios. La verdad es que es complejo. Como usted decía, es una realidad para todos distinto. Desde ahí yo partí diciéndoles, o sea, yo no les puedo pedir a ustedes que les tengan un límite diario de 1 hora, porque en realidad todos tenemos en la casa un funcionamiento distinto y quizás los vamos a ocupar las tecnologías para distintas cosas. Entonces es imposible poder poner en este punto un límite quizás claro de horario de uso. Pero también ahí hay que tener cierto ojo, y vamos a ir tratando de los tips que vamos a entregar ahora, de entregar las mayores respuestas a sus interrogantes y ver el abordaje más apropiado también para esto. No es fácil en realidad. Las tecnologías a nosotros nos pillan. Yo no me considero una persona adulta todavía, soy súper joven, pero a mí la tecnología a veces me pilla, y trato de conversar también con algunos adolescentes para poder irme poniendo como al día con algunas cosas, pero claramente ellos nacen con la tecnología en la mano. Entonces nos doblegan ahí y nos ganan y nos presentan algunas cosas. Entonces también trabajemos desde ahí, desde el interés que ellos presentan por estas tecnologías, y vámonos involucrando y también haciéndonos partícipe de esto. Veámoslos como unos expertos, y también va a cambiar un poquito la mirada que ellos tienen de este papá o esta mamá que solamente me quiere quitar el recurso que yo tengo a mano. Ya, Jorge, avancemos. Ya, el primer tip, en realidad, que vamos a empezar a ver de ahora en adelante ya in situ cómo podamos ir manejando algunas cosas, es primero establecer los límites, como decíamos y como se vio en el video. O sea, hay normas para esto, ¿ya? Es importante que antes de que le entreguemos el dispositivo, le podamos decir, ya, ok, te lo vamos a entregar, te estamos dando un premio, en el fondo te estamos dando un regalo, pero este regalo va a tener ciertas normas, ciertos límites, como le dijeron los papás en el video, ¿cierto? Que quede claro el tiempo que se va a utilizar y la utilidad que se le puede dar, porque obviamente se puede utilizar a lo mejor un tiempo para fines educativos y otro tiempo para divertirse, ¿cierto? Dentro de estos límites que nosotros le vamos a poner, es importante clarificar que siempre, al menos en la etapa en la que están los chiquillos,
el aparato electrónico va a ser bajo la supervisión de los papás. El papá o mamá tiene que estar al tanto de todo lo que se hace en el aparato electrónico. ¿Por qué? Porque los niños no están en una edad en el fondo que ellos puedan decidir por sí solos todavía. Necesitan un acompañamiento al lado y alguien que en el fondo les vaya regulando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos podemos topar, ¿cierto?, con estos episodios de que pueden conectarse a lo mejor en el juego con algún desconocido. Nosotros no sabemos las intenciones en realidad que pueden tener las otras personas. Hoy en día también, y que lo he visto en los chiquillos, están muy con los TikToks, entonces también ahí regular un poquito de quién ve esos TikToks, que no sea abierto en el fondo, que sea regulado, que él o ella, ¿cierto?, pueda ir viendo quiénes van a ser sus amistades, sus seguidores en TikTok. Se entiende que es una forma entretenida hoy en día de manifestarse y de socializar, pero siempre bajo la mirada de un adulto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no sabemos en realidad con qué se pueden encontrar en este mundo de la tecnología. Pasa incluso con los videos en YouTube, que de repente una publicidad puede ser a lo mejor no adecuada para la edad de los chiquillos. Y evitar mantener los aparatos electrónicos en la habitación. O sea, si nos vamos a ir a dormir, nos vamos a ir a dormir. No nos vamos a ir a dormir pegadito al teléfono. ¿Por qué? Porque en el fondo no existe un descanso completo, ¿ya? Y porque también no es adecuado que esté en la habitación, porque existe un menor control. El niño tiende a encerrarse en la habitación a solamente jugar. Bueno, con respecto a este tip, que es de la supervisión constante, ¿qué quiere decir con esto? Que es importante aplicar de manera constante las reglas establecidas con los dispositivos, tanto con los celulares, con la computadora, con la Play, sin generar variaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que no debemos ceder cuando el niño se está comportando quizás de una manera un poco no adecuada al contexto, porque quieren jugar, porque quieren estar en la tablet, porque quieren estar en el celular, porque quieren jugar Free Fire, cuando quieren jugar los distintos juegos que ellos puedan tener. No hay que ceder frente a estas como pequeñas trampas que se le podría decir, ¿ya? Porque hay que ser constantes, ¿ya? No tener variaciones en el uso de estos aparatos electrodomésticos, ¿ya? O estas tecnologías. Siempre mantener una rutina de cierta forma rígida, que no cambie, ¿ya? Y aquí es importante que ambos padres estén alineados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si un padre le permite jugar por ejemplo, en la noche antes de dormir, y el otro padre le dice que no tiene que usar el celular, que no tiene que usar este aparato, él va a saber con quién sí y con quién no. Y ahí es importante que los padres estén alineados para poder llevar a cabo las normas que ellos han implementado para un beneficio para su hijo, ¿ya? Que en este caso vendría siendo la regulación de este aparato tecnológico, ¿ya? Y obviamente también es importante monitorear los tiempos de juego en los dispositivos tecnológicos, ¿ya? Y para eso también se viene un tips que va a ayudar a ustedes a quizás monitorear de manera un poquito no tan presencial, pero sí los va a ayudar a controlar este proceso, que es un poco complicado, ya que están con modalidad de teletrabajo, tienen distintas preocupaciones, no pueden estar al 100% atentos de lo que está haciendo su hijo, y ahí van a ver unos tips que les van a ayudar a poder cumplir esa tarea de mejor forma. Antes de avanzar, hay una mamá que puso un comentario que tiene que ver con qué hace ella si no puso los límites al entregar el aparato electrónico. ¿Qué hace ella ante esa situación? Ahí vamos a tener que dar pie atrás. Simplemente eso. Hoy día, puede ser hoy día mismo, después de esta reunión.
se sienta usted como mamá con su rol bien claro y le dice, hijos, hoy día va a cambiar la situación, tenemos claro quizás el horario establecido de, qué sé yo, ingreso al classroom de todos los chiquillos, eso ya lo sabemos, lo tenemos claro. Pero también, si tenemos un teléfono, si ya los chiquillos tienen acceso o tienen un propio teléfono, en realidad una tablet, tomar todos estos elementos, ok, vamos a presentarlos. Mira, el teléfono tiene esta y esta función, tú lo tienes y lo sabes y lo tienes, pero más que sabido y quizás mejor que yo como adulto. Pero desde hoy día las cosas van a cambiar. Vamos a establecer quizás un horario para que tú te comuniques con tus amigos, para que tú, no sé, por ejemplo, hagas los TikTok, tengas quizás un horario para jugar. Vamos a ir estableciendo pequeños tiempos para que él desarrolle todas estas actividades, o ella. Pero no es necesario que nosotros claramente ahora no vamos a poder volver atrás al momento en el cual nosotros les entregamos los dispositivos. Pero sí nos podemos sentar con todo nuestro rol de adulto y decirles, hoy día las cosas van a cambiar. Vamos a instaurar nuevas reglas. Quiero saber qué les parece a ustedes, qué es lo que piensan, también darle ese espacio a que ellos nos comuniquen qué es lo que ellos creen también del uso de estos aparatos, porque muchas veces ellos no saben. No les podemos pedir quizás que sepan que la atención está ahí mermada, que vamos atacando quizás esas habilidades. Entonces ahí hay que ir trabajando un poquito. Me pregunta, ¿cuáles son los tiempos recomendables? Como ya les decía, ojalá que ninguna actividad que ellos tengan, ya sea de videojuegos, supere los 20 minutos, porque la concentración en sí, en cualquier actividad, en la edad de los chiquillos, está alrededor de los 20 a 30 minutos. Entonces no podemos superar ese tiempo continuo. Ahí ustedes, si les dan quizás 1 hora al día, para videojuegos, ok, tiene 2 veces al día para jugar videojuegos, ya sea quizás después de alguna clase en la mañana, pero igual ahí dense el espacio. No puede que él termine su clase y se vaya a conectar directamente al juego, porque ahí estamos haciendo algo continuo. Aunque la actividad sea distinta, estamos trabajando en el mismo sistema. Él está todavía sentado detrás de un dispositivo. Entonces no se puede generar en este proceso, si nosotros les vamos a establecer, entre comillas, una rutina, no podemos generar ese proceso que sea repetitivo. Entonces, si es 1 hora al día que ustedes disponen y lo consensuan con su hijo o hija, ok, son 30 minutos que tú vas a trabajar quizás después de almuerzo, cuando ya esté un poquito más relajado, y antes de ir a acostarse, ojalá 1 hora antes de ir a acostarse, porque si no se van a acostar muy activados. Ahí igual hay que tener ojo. Ojalá que sea ahí como a las 6, 7 de la tarde, y ya si él quiera después de 11, va a tener quizá otro relajo y va a poder jugar. Pero no más periodos, no más que eso. Yo sé que suena así como breve el tiempo para ellos. Si nosotros se lo planteamos quizás ahora de golpe, van a alegar y van a decir, pero ¿por qué tan poco tiempo? Pero si nosotros le planteamos las responsabilidades que ellos tienen en el día y se las vamos estructurando, van a ir viendo que en realidad el día no tiene 100 horas como ellos creen. O sea, ellos se van a tener que levantar quizás a las 9 de la mañana para ya estar en su classroom. Entonces, en ese horario, ojalá que ellos no tengan acceso a los videojuegos, porque ese es un horario, pero importantísimo para generar aprendizaje y donde su atención y concentración están al máximo. Entonces, aprovechémoslas para actividades que sean desde el aprendizaje. Había otro comentario, me parece, sí. ¿Qué pasa si durante el mismo juego me dice que está jugando con un amigo? En realidad puede ser alguien que no conoce. Ahí tenemos que intervenir. En realidad, la supervisión está. Si obviamente se está haciendo esta supervisión, preguntar, ¿quién es esa persona? ¿Dónde la conociste? ¿Por qué está jugando ahí? ¿Y de qué se trata el juego? Nosotros, antes de darle el espacio a que un niño se inserte en un juego, nosotros como adultos tenemos que hacernos responsables, sí o sí, y aquí de verdad que no hay espacio para el error. Tenemos que conocer los juegos en los cuales ellos están insertos. No podemos hacer la vista gorda, no, mira, si es un juego nomás, lo está jugando y lo juega de vez en cuando. Podemos tener muy regulado el horario, pero si no conocemos el juego, estamos fallando. Tenemos que conocer de qué se trata, y si el juego es online, con mayor razón, porque en los juegos online entra cualquier persona. Y en el juego online le van a preguntar la edad, y el niño puede mentir, cualquiera puede mentir. Yo el otro día me intenté meter a Roblox, que era el juego que siempre me mencionan los niños, y yo podía mentir, podía poner la edad que yo quisiera, podía ponerme un alias, porque ahí dice, no pongas tu nombre real. Entonces ahí hay que tener mucho ojo. Y hoy día igual tuve una conversación ahí con el apoderado, porque claro, hay que tener mucho ojo en
en los juegos a los cuales nosotros les damos paso a ellos. Conocerlos antes, ojalá, de que ellos se inserten tanto. ¿Había quizás otro comentario? Ah, sí, siempre le pregunta así. Hay que preguntar. Hay que ser súper ahí majadero, preguntar, preguntar, preguntar. Aunque ellos se molesten un poco, pero también verlo desde la preocupación. Que ellos todavía no tienen la edad para discernir a veces entre lo que es bueno y lo que es malo, porque no ven en realidad la maldad detrás de quizás un adulto. No sabemos quién está detrás de la pantalla, así que ahí sí que hay que ser un poco más pesados, entre comillas, y poner mayor atención. Ya. Continuamos. Sí, dale más. El tercer tips habla de las responsabilidades primero. Como ya les decía, iba mucho de la mano. Hay que recalcar la importancia de que ellos lleven a cabo primero sus responsabilidades en el día. ¿Y a qué me refiero con responsabilidades? A los estudios, a que ellos también aporten en la casa. Estamos hablando de chicos ya que tienen la habilidad para hacer las cosas, para hacer su cama, para levantarse y quizás ducharse solos ya, para poner la mesa, para quizás ayudar en la cocina, sin ese miedo que a veces tenemos los adultos de que se vayan a quemar. No, obviamente no los vamos a exponer a eso, pero sí a generar un acompañamiento con los chiquillos, a insertarlos en otras responsabilidades en la casa ahora que lamentablemente no tienen este espacio para ir a la escuela. Así que los vamos insertando en otras responsabilidades y dejárselas claras antes de hacer quizás tus videojuegos, insertarte en tus redes sociales, qué sé yo. Pongamos la atención a las responsabilidades. También ahí, ojalá hacer un acompañamiento, preguntar si tiene tareas, si quizás se comprometió en alguna cosa con el papá, con la mamá, y quien vaya guiando. A veces hay un adulto que guía un poquito más que el otro. No necesariamente quiere decir de que uno tenga más autoridad que el otro. Ahí no hay espacio tampoco, como les decía, para el error. Hay que alinearse, como decía el tips anterior. Sí, que uno quizás tenga que se encargue de esta supervisión, que las responsabilidades queden claras y que se los avisen a ustedes, ojalá que tengan ahí un poquito más de comunicación. Mamá, mira, hice esto, ok, ya ahora tú sabes que tienes quizás tu media horita para jugar tu videojuego, lo puedes hacer. Que ellos igual lo vayan viendo como una recompensa y vayamos trabajando desde ahí. Por eso también es vital el tema de las rutinas, y como ya preguntaban, ¿cómo establecer esto? O sea, tenemos que generar una rutina, y si ya no la generamos, si no hicimos la explicación previa cuando entregamos el dispositivo, nunca es tarde. Podemos hoy día mismo ya generar una rutina, miren, saben que vamos a trabajar, y para aquellos que tengan más hijos, como mencionaba, que tenían una hija en la universidad, y también está este pequeñito, la chica de la universidad ya es un tema aparte que pasa por la autorregulación también, y que nosotros sabemos cómo funciona también nuestro cerebro y nos vamos conociendo nuestros periodos de concentración más adelante. Pero los chiquititos tratemos de establecerles este tipo de rutina, que ojalá en la mañana esté el foco fuerte en lo que es aprendizaje de contenido, todo lo que tenga que ver con la escuela. Ya hasta después de almuerzo nosotros nos podemos relajar un poquito más y el cuerpo ya se empieza a predisponer en reposo. Y después de las comidas nosotros también estamos un poquito más cansados, así que desde ahí también ir estableciendo estas rutinas. Ya, realizar actividades diversas. Y esto apunta a lo que nosotros les hablábamos delante, que para el desarrollo en el fondo de los chiquillos es relevante ya que su día en el fondo esté enriquecido por distintas actividades. Actividades que lo movilicen, a lo mejor como el deporte. Hoy en día hay muchos gimnasios, hay muchas escuelas también de deporte que están haciendo esto vía online. Está también, ¿cierto?, los ejercicios que hacen en la clase de educación física que se pueden replicar en otras instancias, que no es solamente la clase, y otras que también les despierten ciertos intereses diferentes, ¿ya? ¿Cómo? Hoy en día no solamente existen estos juegos didácticos en el fondo, los típicos familiares, como el Monopoly, el Jenga, ¿cierto? Sino que también hay juegos que son educativos, que son muy entretenidos, donde en el fondo los chiquillos no solamente juegan, ¿cierto? Y se divierten, sino que también están estimulando una parte de su cerebro mediante esto. Hay juegos como el Sushi Go, que tiene que ver con las matemáticas, el Catán, para los que son más grandes, quinto, sexto,
donde ellos en realidad ya pueden ir haciendo análisis de cómo poder ir planteando una estrategia para poder avanzar en el juego. Establecer también, como decíamos, yo sé que de repente es difícil, porque si estamos con teletrabajo los tiempos son un poco más acotados, pero tratar de establecer un tiempo en común, en conjunto, ya que estas instancias en el fondo también de compartir en familia, ya como son por ejemplo las 11, los almuerzos, que sean de conversación, que sean espacios donde en el fondo vamos a plantear un tema y vamos a todos conversar de esto, preguntarles su opinión, y también ahí ir enriqueciendo esos espacios que de repente son los que tenemos más accesibles en el fondo para poder estar con ellos, ¿ya? Poder también, si es que se da, a lo mejor una instancia fuera de estos espacios para poder compartir con ellos, puede ser mediante un juego que no sea muy largo, mediante a lo mejor leer un libro en conjunto, regalonear juntos. Los chiquillos también necesitan mucho amor, no porque hayan crecido en realidad tenemos que dejarlos un poquito más libres, más solos, sino que también necesitan ese afecto, necesitan a alguien que esté al lado y que los mime y que los haga cariño, ¿cierto? Y dejarles súper en claro en el fondo que si nosotros les ponemos estas reglas o estas normas, es porque en realidad estamos buscando el bienestar de ellos y necesitamos conversarlo para poder llegar también a un consenso con ellos. Ahí sí, puede sacar el micrófono. Ya, el quinto tips tiene que ver con esta dualidad de la realidad versus la ficción. Vamos aquí a bajar un poquito a lo que generan o las sensaciones que generan cuando los chiquillos pierden o están enfrentados a juegos más o menos violentos, de disparos y cosas así. Hay muchas veces que los chiquillos se enojan, se frustran y la tablet del celular salta lejos porque no entendemos por qué perdemos. Entonces, trabajar desde aquí, desde la realidad, presentarles que es un juego, que él va a perder y va a ganar en algunas ocasiones, que es netamente ficción, que obviamente si se muere el personaje que él estaba, con el que estaba jugando, va a volver a revivir, que puede jugar las veces que quiera y lo puede repetir. Que esto no se asemeja para nada a la realidad. Ahí hay que ir trabajando y siempre irles aclarando un poco. Si obviamente ustedes ven que el juego en realidad los desborde, les genera muchas emociones, lamentablemente hay que empezar a restringirlo, a jugarlo, ojalá menos. Ahí volver a trabajar en el tema de los tiempos. Si yo veo que mi hijo está muy exaltado con un juego, ok, generar una conversación desde aquí mismo, desde este versus de realidad y ficción, y también presentarle, mira, sabes que yo te he visto que estás muy alterado últimamente, que en realidad el juego te desborda, vamos a empezar a jugar un poquito menos, vamos a sacar un poquito de la pantalla quizá este juego, y ahí también invitar a utilizar de actividades diversas y presentarle otro tipo de juegos que quizás se basen en lo mismo, como decía Camila, el Catán, que igual tiene que ver con un juego de estrategia, igual vamos construyendo quizás mundos y trabajando, pero desde otra forma, una forma más física, que ellos también ocupen otro tipo de habilidades. Y como se los mencioné en un principio, hay que conocer e insertarse en los juegos y los chiquillos antes que ojalá ellos tengan uso de ellos. ¿Sí? En los juegos cuando, no sé, los Play y cosas así, cuando uno compra los juegos, tienen las edades. Entonces ahí igual hay que tener ojo, para qué edades son apropiados y para qué edades no. Los juegos de internet también tienen un límite de edad y ahí supervisarlo siempre. O sea, si el juego dice 13 años y mi hijo tiene 10, ok, dejarle claro que no puede jugar. Lamentablemente no, y que el juego quizás contiene contenido que no es apto para su edad. Entonces ahí irselo clarificando y ok, vamos a esperar quizá un par de años va a poder jugarlo, pero presentarle otros juegos que sí sean adecuados a ellos. Vamos avanzando a su ritmo, no nos tenemos por qué adelantar en este sentido, si en realidad quizás no va a generar ningún aprendizaje y el único aprendizaje que va a lograr del juego es frustrarse. Entonces ahí los invito también a conocer un poco y adentrarse en los juegos de los chiquillos. Quizás también acompañarlo en los juegos. Yo creo que no tiene nada de malo de repente sentarse con el hijo o hija y jugar con sus videojuegos también, y que ellos vean de que nos estamos interesando por su mundo y que cuando perdemos
no nos vamos a enojar y vamos a tener esa reacción, entonces generar también este modelado. Ahora, este tips, el sexto, es más bien dar el ejemplo, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? A que en ciertas ocasiones nosotros mismos como padres pasamos gran tiempo, y es porque nos demanda tanto nuestro trabajo, ahora que estamos en época de pandemia, nos demanda nuestro trabajo estar grandes horas en el computador o harto tiempo en el celular. Y es por eso también que nosotros debemos regular estos tiempos, ¿ya? Y no mezclarlos, por ejemplo, al momento de almorzar, al momento de tomar once, o estar mucho tiempo pegados o conectados a estos aparatos electrónicos, ¿ya? Y de esta forma vamos a ir dando el ejemplo y vamos a generar una especie de modelado que mencionaba anteriormente mi colega, y así también ellos van a entender que siempre uno se tiene que ir autorregulando y buscando los tiempos para poder ingresar a jugar, poder ingresar al computador, al celular o a los distintos aparatos electrodomésticos, ¿ya? Ahora, siempre hay que evitar estar pendiente de estos dispositivos tecnológicos en todo momento, ¿ya? Evitar también que nuestros hijos nos vean con ellos, ¿ya? Siempre buscar un punto intermedio. Si tenemos esta necesidad de estar conectados al 100% al computador porque tenemos que estar pendientes quizás del correo o porque nos están exigiendo cierto tipo de actividades, siempre ir regulando y generando un espacio que pueda, que no pueda ser visible al 100% por nuestro hijo, ¿ya? Y también explicarle, ya, la situación. Es importante también la comunicación y el por qué nosotros estamos gran parte del tiempo en el computador, ¿ya? Porque ellos pueden basarse en que, claro, ustedes están mucho tiempo trabajando, mucho tiempo en el celular, pero es importante mencionarles que no están jugando, que no están en una actividad de ocio, sino que es parte de su responsabilidad. Como es su responsabilidad para los niños estar en clases, responder a las preguntas de los profesores, a realizar las guías, a realizar un montón de otras actividades que se le exigen como responsabilidades, ¿ya? Sigue eso. Y por último, ya tiene que ver con el control parental en los dispositivos tecnológicos. Hay aplicaciones especializadas para poder realizar este tipo de monitoreo, que es cierto, nos permite ir estando atentos, ¿cierto?, a qué contenido están accediendo y vamos conociendo también el tiempo que permanecen frente a una pantalla. Existen también algunas reglas que hay que poner. Ahí les pusimos abajo algunos ejemplos de estas aplicaciones en el fondo que nos ayudan un poquito más a regular este tipo de cosas, que es Family Link, Kids Tell y Custodio, ¿ya? ¿Por qué? Porque también tenemos que ir viendo otras opciones donde a lo mejor hay cosas que los niños no nos están diciendo, ¿ya? Porque también entendemos que existe esta como desconfianza un poquito de decirle al papá todo lo que me está pasando. Entonces ahí también ir generando este vínculo con ellos, este vínculo de confianza para que ellos también sientan en el fondo que pueden conversar con ustedes y que si es que ellos llegasen a cometer algún error en esto de las tecnologías, puedan contárselo sin miedo a una represalia, sino que en el fondo logremos hablar con ellos de la situación, pero sin el reto de por medio, ¿ya? Porque si nosotros en el fondo los juzgamos o los retamos en la primera instancia, estamos fritos. Porque, ¿qué pasa? Que después no nos van a querer contar nada más y va a ser peor. ¿Por qué? Porque no vamos a saber a lo que se está enfrentando. Agregar además que estas aplicaciones, Family Link, que yo la conozco,
les va a entregar también un tiempo, por ejemplo, de uso de cada una de las aplicaciones o del tiempo de uso que tenga cada dispositivo. Por ejemplo, si yo destino 2 horas en el día que mi hijo o hija ocupe el teléfono, a ustedes les va a aparecer reflejado el tiempo que ellos llevan utilizando el teléfono. Entonces va a ser mucho más fácil también poder cumplir quizás con el horario establecido y mostrarles la pantalla de su mismo teléfono, porque les va a llegar la notificación, es una aplicación que se baja al celular y a ustedes les va a llegar quizá la notificación y van a verla ahí y se la pueden mostrar. Mira, ¿sabes qué? Este es el tiempo que tú llevas en tal aplicación y nosotros quedamos, por ejemplo, en que tú le vas a ocupar tanto tiempo. Entonces así los vamos a empezar a regular y sirve muchísimo, sobre todo para aquellas mamitas o papitos que, claro, están en teletrabajo o que están todo el día conectados también a otras cosas, no solamente a lo que es tecnología, pero sí que tienen un trabajo que les quita más tiempo, que recién ya a las 8 o 9 de la noche pueden hacer como vida familiar, entre comillas. Eso les va a servir mucho también para irlos, ¿cómo decirlo?, pesquisando o revisando bien minuciosamente sin estar quizás al lado como una supervisión así muy en concreto. También les permite ahí mantener un poquito de lejanía, como no lo va a permitir quizás el espacio, pero sí van a estar pendientes y no van a perder ese contacto que a veces es tan valioso y lamentablemente los chiquillos con el tema de los videojuegos cuesta mucho más que se regulen que con otras actividades. Así que se los dejamos para que los revisen y ojalá también les sirvan. Yo les recomiendo el primero porque lo conozco, lo he utilizado, pero los otros no, yo al menos no tengo mayor conocimiento de ellos. Y no sé si Jorge ahí nos puede quizás aportar un poquito más de comentarios sobre ellos. Sí, en realidad todos aportan una característica como especial por cada aplicación. ¿Ya? En sí no conozco muy bien las aplicaciones, ¿ya? Pero sí buscan regular el tiempo que pasan dentro de los dispositivos, intentar como generar una exploración de los hijos de manera segura, ¿ya? Que no estén en riesgo de entrar a sitios peligrosos o que puedan conversar con personas desconocidas. Hay varias características que se le van entregando a las aplicaciones. Como también hay otras aplicaciones que buscan o promueven la entretención basada en lo educativo, ¿ya? Y también hay un control con respecto a eso, ¿ya? Se les propicia un ambiente educativo que también va a ir controlado, va a ser controlado por esta aplicación para que ellos puedan ir regulando este tiempo que están en las pantallas, ¿ya? Pero eso, hay varias aplicaciones y no quisimos colocarlas todas, pero si ustedes pueden buscar en el buscador de Google o cualquier otro que tengan, aplicaciones de control parental o aplicaciones que promuevan una entretención educativa, y ahí pueden ir descargando estas aplicaciones que son de muy buena utilidad y que les va a ayudar también a ustedes a poder quizás regular este tiempo en pantalla, como mencionaba anteriormente. Sí, van a agregarles ahí a las dos aplicaciones que aparecen. El KidsTell hace como un bloqueo de aplicaciones, entonces solamente se le permite entrar al niño a las aplicaciones que el papá permite dentro de la tablet. Hay como regulación también con el tema de las compras dentro de los juegos, el tema también del contenido. Ese es como el enfoque de KidsTell, que es distinto al primero. Y el último, que es custodio, tiene que ver con que a uno en nuestra aplicación se le muestra todo lo que el niño está viendo en su pantalla. Entonces, como una replicación de la pantalla que está viendo el niño. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les parecieron estos tips? Si en realidad son de utilidad, si quedaron con alguna duda o quisieran intervenir desde otra forma, también es bienvenido para nosotros conocerlo y qué cosas a ustedes, entre comillas, le han funcionado o creen que les podrían funcionar, porque estos tips, lamentablemente, quisiéramos que se aplicaran a todos, pero es complejo.
Dice, en las aplicaciones se instalan en el equipo el Family Link, uno lo descarga en su propio teléfono. Y ahí uno ingresa el correo, porque cada uno de los teléfonos ahora por Gmail tiene que tener un correo asociado. Así que se asocia solamente al correo y ahí se conecta al tiro con las aplicaciones que uno descarga desde la App Store. Así que Sí. queda en realidad enlazado. En el caso de KidShare, eso se instala en la aplicación del niño, en el teléfono o en la tablet, en el fondo que está ocupando el niño, y en el caso de custodio es en el teléfono personal del papá o la mamá. ¿Alguna opinión? Súper. ¿O alguna duda que haya quedado también? A veces hablamos un poco rápido. Nos atropellamos como que tenemos mucha información. Cualquier cosa que nos quieran comentar igual es bienvenida. A lo mejor cerrar con qué les pareció, como que cumplió sus expectativas el taller. ¿Hay algo que les haya quedado pendiente a lo mejor que les gustaría abordar en una próxima instancia? A lo que nos quieran comentar en realidad de este mini taller que hicimos en realidad como equipo de psicología. Yo creo que podrían a lo mejor abordar en unas próximas, que espero que hayan, talleres, quizá un poco con las emociones de los niños. De repente tienen como ira acumulada o enojo y a veces uno puede manejar una vez eso, pero cuando pasa reiteradamente como que uno entra en desesperación y no sabe controlar la situación y cae como en el juego del niño de descontrolarse junto con él. Así que yo creo que sería como un buen taller hacer eso. Sí, lo hemos visto en realidad que es algo como pendiente como colegio el tema de la educación emocional, darle un poquito más de énfasis y dejarla ahí como tip, en realidad súper como por encima, que evitemos abordar las situaciones cuando estamos demasiado alterados o superados por la situación. Es preferible a veces esperar un momento y hacerse a un lado y abordarlo cuando ya estemos mucho más calmados. O si somos una familia en el fondo que hay más de un integrante adulto, pedirle ayuda al otro, ¿cierto? Para que pueda abordar la situación en ese momento. Que se vea esta unión parental, como decíamos nosotros también. Y trabajar con ellos desde las emociones, hablar con ellos desde nuestras propias emociones. Hablar con ellos cuando nosotros estamos enojados, cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros de repente nos da miedo algo, mostrarle esto a ellos para que en el fondo vayan conociendo que no solamente les pasa a ellos, sino que también nos pasa a nosotros, porque son emociones en el fondo que no son malas, sino que están ahí por alguna razón. Y tenemos que ir aprendiendo a cómo regularlas más adelante. También ayer tuvimos un taller con los más chiquititos. Bueno, tuvimos los talleres de párvulo y de primero a tercero, donde vimos más que nada lo que es el tema del manejo de la frustración, que quizás es lo que más se presenta, sobre todo en esta temática, que igual lo podrían revisar en la página. Esto se va a subir ya, yo creo, esta próxima semana tenemos receso, pero yo creo que ya la próxima va a estar los segundos videos de lo que vimos. Trabajamos tips más o menos parecidos porque los ciclos no se nos arrancan mucho en las edades, pero sí claramente a mayor edad igual la intensidad también puede ir subiendo entre estas pataletas o llantos, quizás cuando los chiquillos se frustran o tienen mucha ira y no reconocen en realidad las emociones. Y parte de ahí, de primero conocer, reconocer y después ya manejar la expresión de estas emociones, y la idea también de nosotros, y surgió ya como interrogantes, que lo tenemos que trabajar. Ya no hay espacio para decir que no, hay que trabajarlo y también llevarlo a toda la comunidad, no solamente nosotros como psicólogos, sino a nivel de docente y también familiar, porque ahora los chiquillos están pasando el 100% del tiempo con ustedes y nosotros hacemos intervenciones a través de una pantalla, entonces es muy complejo a veces poder regularlos nosotros. Así que todas las estrategias que pudiesen servir las vamos a trabajar para que ustedes igual las tengan.
¿Algo más que quieran comentar o decir, alguna sugerencia con respecto al taller? Reclamos también se aceptan. Sí. Todo es bienvenido, crítica también. Estamos aquí también para poder mejorar y aportarle a ustedes. Y yo lo hemos dicho ya en las reuniones anteriores. Ustedes son los que están movilizando en este momento a los chicos. Nosotros somos un aporte también, pero la mayoría del esfuerzo proviene de ustedes, que son los cuidadores principales. Así que cualquier cosa, estamos aquí, disponibles para poder ayudarlos. Sí, desde ahí también darles las gracias por la participación y por haber también interactuado con nosotros dentro del taller, haber hablado desde sus propias experiencias. Creo que eso es súper enriquecedor porque también nos vamos dando cuenta de las otras realidades que existen y que también a lo mejor no somos los únicos que estamos pasando por esta situación, sino que hay otros papás que están en la misma posición que nosotros, ¿ya? Y dejarles también la invitación abierta en el caso de que alguno lo necesite, de contactarse con nosotros. Nuestros correos están de manera pública en la página web del colegio y en el Facebook, entonces está la opción. A lo mejor no va a ser una respuesta así de hoy a la tarde, pero sí estamos ya para ustedes y eso es lo más importante. Bueno, si no hay nada más que agregar, los vamos a dejar en libertad de acción. Ya es tarde, nos pasamos un poquito de la hora que teníamos presupuestada, así que muchas gracias por su participación, por la atención y también la participación, que yo creo que es lo central para que estos talleres funcionen, trabajar en base a la experiencia. Así que muchísimas gracias y los dejamos en libertad. Gracias también por sus agradecimientos